¿Cómo están? Hola, muy buenos días. El gusto grande, el gusto inmenso que me da estar de regreso con todos ustedes. Muy agradecida con mi querido Irán Hurtado, que se quedó al frente de este espacio, y agradecida además con cada uno por recibir los diferentes enlaces que hicimos desde Roma, desde la Ciudad del Vaticano, luego de la muerte del Papa. Estaremos hablando de lo que ocurrió justamente allá este fin de semana, pero también muy atentos a lo que pasa en México, que es muchísimo y muy importante. Por lo pronto, México no es piñata de nadie. Esto es lo que respondió la presidenta Sheinbaum a los políticos estadounidenses que han criticado a nuestro país con objetivos electorales. Dijo que podemos hasta darles clases de ética. Y la Marina informó que un buque de la Armada de Estados Unidos atracó en Veracruz con fines logísticos para cargar combustible y para que descansara el personal, pero que ya hoy mismo va a zarpar. Y en Estados Unidos se perfila un acuerdo con socios de Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad busca recuperar 600 millones de pesos de contratos a empresas del exfuncionario. La Fiscalía de Jalisco corrige, dice que sí tiene dentro de sus líneas de investigación el activismo de la madre buscadora María del Carmen Morales, quien fue asesinada la semana pasada junto a su hijo. De las 20 pruebas toxicológicas hechas a usuarios del metro de la Ciudad de México que reportaron haber sido víctimas de pinchazos, en 2 se confirmó la presencia de algún tipo de droga. Y fíjese, la Fiscalía de Jalisco ya informó que incluyó dentro de sus líneas de investigación el activismo de la madre buscadora María del Carmen Morales. Ella fue asesinada el miércoles pasado junto a su hijo Jaime Daniel en un parque de Tlajomulco. Luego del crimen, las autoridades inicialmente dijeron que no hay elementos para relacionar sus actividades con el móvil del homicidio. Pero luego de este doble asesinato, organizaciones religiosas y sobre todo organizaciones de familiares de desaparecidos hicieron una vigilia este sábado, allí en la representación del Estado de Jalisco, aquí en la Ciudad de México. Durante este acto, se encendieron velas, rezaron por las personas asesinadas, exigieron justicia a las autoridades y pidieron al gobierno pedir ayuda internacional, solicitar ayuda para combatir esta crisis de desapariciones que hay en nuestro país. Y es que sí, las familias buscadoras, las madres buscadoras corren mucho riesgo. Ante esto, no se rinden, mantienen estas jornadas. Por ejemplo, el colectivo Amor por los Desaparecidos, que luego de una denuncia anónima fueron a un terreno baldío. Esto es en Tamaulipas. Y el hallazgo fue muy triste. Encontraron el cuerpo de Kenia Dayana, de 29 años, que había sido reportada como desaparecida el 20 de enero. Sus familiares también llegaron al lugar para reconocer los restos, mientras que en San Luis Potosí una joven fue secuestrada el viernes por 3 tipos que iban en una camioneta en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Una cámara captó cómo en menos de un minuto se la llevaron. Aquí les tengo la imagen de esta cámara de seguridad. Aquí vemos cómo ella avanza por estas calles de San Luis y llegan corriendo a toda velocidad, este tipo de rojo. Baja luego otro hombre de este coche y así, por la fuerza, ya con la ayuda de alguien más, al parecer otra mujer, forcejean y la meten. Hay un auto que pasa cerquitita y que lo presencia todo, Lo vio todo, pero ni se detuvo. Hasta luego. Y ya se suben luego todos al coche y se llevan a esta joven y todo quedó grabado. Bueno, y escucha esto. La Fiscalía General descubrió que los diamantes que estaban incrustados en 4 armas que le aseguraron a un ex líder de los Caballeros Templarios fueron sustituidos por zirconias. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron los buenos? Me refiero no las buenas personas, sino las buenas joyas, las buenas piedras, los buenos diamantes. Fíjese, lo interesante del caso es que este reemplazo de las joyas, que, están valuadas en más de 600,000 pesos, ocurrió cuando las armas estaban resguardadas por la PGR, que ya ni existe, ahora es la Fiscalía General, pero estaban en manos de las autoridades.
Así que ya se espera que pronto inicie el juicio contra Octavio N., que fue agente de la Procuraduría, que llevó el caso y que al parecer mandó retirar las gemas de las armas. Y pues sí, quitaron las caras y pusieron unas ahí bien brillosas, pero de mentiritas. Y en Chihuahua, un grupo armado asesinó el sábado a Martín Alonso Bustos, el Tin, que es líder de los aztecas, de esta facción del cártel de Juárez, todo mientras trabajaba ahí, mientras iba manejando en el Boulevard Manuel Gómez Morín en Ciudad Juárez. Sus hijos de 3 y 18 años resultaron heridos, mientras que en Baja California Sur detuvieron a 7 personas. Entre ellas está Marcos Iván N., le dicen Marquitos, y es líder o presunto líder de la facción de los Mayos del Cártel del Pacífico, ahí en La Paz y en Los Cabos. Está acusado de asesinar a un agente ministerial de esa entidad. Al respecto, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, dijo que también les aseguraron armas, drogas, coches, mientras que en Sinaloa lamentablemente sigue la violencia. Nada más este fin de semana mataron a 6 personas en Culiacán, entre ellos 2 trabajadores de una panadería. Los atacaron a balazos mientras iban en una moto. Y luego, en ese ataque, una bala perdida hirió a una mujer que fue llevada a un hospital para ser atendida. Y sí, esta violencia en Sinaloa que pues afecta a los ciudadanos comunes, no es, digamos, una violencia que solamente afecte a los grupos criminales que se confrontan, sino a ciudadanos que iban pasando y les tocó una bala perdida. Bueno, hoy en Florida, ojo, en los Estados Unidos, se espera que empiece el juicio que el gobierno mexicano planteó para tratar de recuperar $600 millones de contratos públicos a empresas de Genaro García Luna. La jueza, Lisa Walsh, advirtió que si no comienza el litigio o se llega a un acuerdo, la demanda interpuesta desde el 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera será desechada. Y en medio de la tensión por las políticas comerciales de Trump, el INEGI informó que la economía mexicana repuntó en febrero. Llevábamos 2 meses consecutivos a la baja y en febrero repuntó, de acuerdo a este indicador global de actividad económica. La construcción y la manufactura fueron las principales actividades que impulsaron el crecimiento. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum rechazó las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, donde se pronosticaba que la deuda del gobierno mexicano alcanzaría 60.7% del PIB, convirtiéndose pues en el nivel más alto de los últimos 6 años. Y desde Campeche, la presidenta también arremetió contra los políticos estadounidenses que pues han estado hablando mal de México. Aseguró que en 2026 van a ser las elecciones en muchos estados de la Unión Americana y que están diciendo esas cosas pues con fines electoreros. Reiteró que en la relación con la administración Trump nunca se pondrá en riesgo la soberanía del país. También hay que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie. Que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. Porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas. Y vamos ahora al Vaticano. Desde allá les estuve informando a lo largo de toda la semana. El sábado fue el funeral oficial del Papa Francisco. El domingo una misa muy hermosa y muy emotiva a la que se convocaron a miles de jóvenes allí en la Plaza de San Pedro. Y bueno, pues ahora toca la sucesión, ya hay fecha para el inicio del cónclave. Aquí los detalles de lo que sigue. El sábado una multitud abarrotó la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para el funeral del Papa Francisco. Papa Francesco soleva concludere i suoi discorsi e anche i suoi incontri personali dicendo: non dimenticatevi di pregare per me. Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi. Unas 200,000 personas asistieron a la ceremonia,
Entre ellas había decenas de líderes y monarcas de todo el mundo. En representación de México estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco. El funeral sirvió de punto de encuentro para Donald Trump y Volodymyr Zelensky en medio de las negociaciones para que Rusia y Ucrania logren un alto al fuego. Ambos platicaron durante 15 minutos en la Basílica de San Pedro y tanto en Kiev como en la Casa Blanca calificaron la reunión como muy productiva y constructiva. Al terminar la misa, el féretro hizo un recorrido en el papamóvil por las calles de Roma. Alrededor de 150,000 personas se congregaron para despedirlo. El cortejo fúnebre llegó a la Basílica de Santa María la Mayor. Ahí el Papa fue sepultado en una tumba de mármol sencilla que lleva grabado su nombre en latín, Franciscus. La misa y el entierro marcaron el fin de los 12 años de pontificado del primer Papa latinoamericano. Immagino che sono giorni importantissimi per voi. Cosa vuoi dire con relazione al Papa Francesco? Ma è stata un'esperienza meravigliosa quella con Papa Francesco. Abbiamo vissuto anni veramente di grande testimonianza evangelica, quindi siamo grati a lui e al buon Dio che ce l'ha donato. Están agradecidos con él y con Dios, con el Padre Francisco y con Dios por habernos dado justamente un Papa así, que bueno, pues sí, nos acercó al Evangelio de esta manera tan cercana. Gracias a tutti. Ahora están en marcha los 9 días oficiales de luto. El cónclave para elegir al próximo líder de la Iglesia Católica va a comenzar el miércoles 7 de mayo en la Capilla Sixtina. Informó Diego Guerrero. Ya luego del funeral, ayer más de 110 cardenales le rindieron homenaje en otra liturgia allí en Santa María Mayor en Roma, donde descansan sus restos. Las autoridades estiman la visita de más de 30,000 personas hasta ese lugar. En fin, que bueno, pues ahora, insisto, el foco estará puesto en lo que sigue, en la sucesión papal. Oigan, al que no le dieron bonita bienvenida, sino que lo abuchearon, fue a Gerardo Fernández Noroña en el Congreso Nacional del PT. Ya verá cómo se puso la cosa. Además, detuvieron a un supuesto atacante de estos pinchazos en el metro de la Ciudad de México. Esto y más, ya ven. Pero por lo pronto regreso a México por esto que ocurrió en Jiquipilco, Estado de México. Y es que el viernes pasado lincharon a un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación que junto a otras 3 personas le robaron más de 100,000 pesos a una familia de la comunidad de Rancho Colorado. Una de las presuntas responsables fue retenida, golpeada. Quisieron escaparse en un taxi, pues el taxi lo incendiaron y los otros 2 cómplices sí lograron escapar. Uno de los pobladores, en medio de todo este caos, falleció y la Fiscalía de Baja California ya investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de Tiffany Gabriela, esta bailarina y tiktoker del bar Hong Kong, allá en Tijuana. Y es que el cuerpo de esta joven fue encontrado el jueves en el departamento que compartía con su pareja. No se conoce el paradero de su pareja. Los vecinos dijeron que en los últimos días escucharon muchos gritos, escucharon discusiones entre ellos y pues apareció esta joven muerta. Un juez de Nuevo León imputó por violación a Damaso N., el exentrenador de gimnasia. Este tipo enfrenta 16 denuncias por presunto abuso sexual contra sus alumnas, todas menores de edad. Así que va a estar en prisión preventiva y la Fiscalía del Estado informó que su defensa ya pidió la duplicidad del plazo para determinar su situación jurídica. Se va a reanudar la audiencia el miércoles. Pero fíjese, este tipo, qué común es que así suceda, ¿no? Un entrenador que, bueno, pues abusa de sus alumnas, que abusa de las atletas, de las gimnastas. El tema de los pinchazos en el metro de la Ciudad de México, usuarios que de pronto sienten un piquetito y resulta que los drogaron. Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya aumentaron las denuncias, tienen 20,
Pablo Vázquez, que es el titular de esa dependencia, dijo que analizan 2 casos en los que sí dieron positivo a drogas. Pero la Fiscalía de esta ciudad pues va a dar los detalles de las sustancias que encontraron. Se han concluido 15 pruebas toxicológicas, esto por lo que tardan los estudios, y en 2 únicamente se ha tenido resultado positivo a estupefacientes. Horas después de estas declaraciones, en redes sociales empezó a circular una foto de la supuesta detención del presunto atacante de estos pinchazos en el metro, en la estación Guelatao de la línea A. La Secretaría de Seguridad no ha confirmado si es o no el responsable. Bueno, y abuchearon al presidente del Senado, ¿y de qué manera? Así le fue a Gerardo Fernández Noroña en el Congreso Nacional del Partido del Trabajo. Hizo un llamado a la unidad y bueno, pues los simpatizantes de ese partido le reclamaron que se cambiara a Morena. Ya ve que él estaba en el PT y se fue a Morena. Así que le exigieron que se vuelva a afiliar al Partido del Trabajo, donde militó, donde fue diputado. Ante los gritos, ¿qué cree? Que mejor se fue. No voy a acompañar ninguna política de sectarismo. Así es que si mi presencia aquí no es bienvenida, en este momento me retiro del Congreso. Muchas gracias. Bueno, luego de estos abucheos, el Partido del Trabajo emitió un comunicado con disculpas hacia Noroña por estas expresiones negativas que recibió de los simpatizantes. A nombre de Alberto Anaya, que es senador y coordinador del PT, destacó que Noroña es y seguirá siendo amigo, compañero y siempre encontrará las puertas abiertas del partido. Pero como sea, pues la abuchearon y eso nadie se lo quita. Pero no solamente a él le fue mal, fíjense, al senador Raúl Morón le fue peor porque lo recibieron a sillazos allá en Apatzingán, Michoacán. Así volaron sillas en una asamblea informativa sobre la elección judicial. El morenista ya dijo que va a denunciar los hechos ante la Fiscalía Estatal. Acusó que personas ajenas intentaron reventar el evento. Así se puso la cosa en este encuentro. Pero ya es la media, así que vámonos juntos a la información más importante en breve. Irán. Me parece perfecto, mi Pau, porque estudiantes de la Normal de Ayotzinapa conmemoraron 127 meses de la desaparición de sus 43 compañeros. Hicieron un mitin en Chilpancingo. Y ayer sepultaron al activista ambiental Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades a la presa La Parota. Murió el viernes luego de estar en terapia intensiva. Lo atacaron a balazos y pues finalmente murió. Además, en Chiapas fueron detenidos por el delito de homicidio el comandante de la policía de Yajalón, una escolta y un chofer del presidente municipal, de Alberto Utrilla. Y detuvieron a Cristian Abdiel en El Cabezón, presunto integrante de la Unión Tepito en la Ciudad de México, generador de violencia en el centro de esta ciudad. Y este fin de semana el gobierno federal arrancó las obras para el servicio de carga del Tren Maya en Progreso, Yucatán. La inversión para este proyecto será de 25,000 millones de pesos y se estima que esté terminado para el 2028. Banco Multiva presenta. Bueno, ¿y cómo se comporta el peso? ¿Cómo se cotiza ante el dólar? Ahí está, fuerte, con 19,51, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores cerró el viernes con una ganancia de 0.60%. Banco Multiva presentó. Y hoy volvieron a clases más de 23 millones de alumnos luego de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, pero ojo, apenas regresaron a clases y ya el miércoles empieza otra vez la fiesta, porque el miércoles es Día del Niño, luego el jueves no hay clases, 1 de mayo, Día del Trabajo, luego el lunes 5, pues es la batalla de Puebla, entonces tampoco. Muchos van a tomarse el puente, de hecho hay escuelas que no tienen clases el viernes, van a tener esa junta de consejo técnico de quién sabe qué que les dan los viernes, y entonces se les junta un puentezote gigante. ¿Y qué le digo? Pues luego viene el 10 de mayo, pero cae en sábado, pero luego el Día del Maestro. O sea que
mayo va a ser un mes relajado para los estudiantes. Justamente ya que estamos en esto de la escuela, pues vámonos a la escuela, ¿no? Como ven, yo creo que es una buena idea. Yo creo que sería una gran idea, sobre todo que podamos, bueno, déjenme antes de ir a ello, anticiparles que tienen que estar muy atentos mañana, 29 de abril, simulacro nacional, 11:30 de la mañana, tiempo del centro. Se van a activar las alarmas sísmicas, va a haber un alertamiento, así que por favor, si escuchan la alerta sísmica mañana 11:30, es un simulacro, no se asusten y al contrario, aprovechen justamente para pues ensayar todas las medidas de seguridad. Ahora sí, vámonos a la escuela. ¿Listos todos? ¿Quién se une a este momento escolar? Como no, luego del regreso a clases, eres un caballero, Trejo. Gracias. Maritza, bienvenido, adelante. ¿Quién más se une? No sean tímidos. Kevin, bienvenido. Babyface. Dos grandes estudiantes, sí, como no. Para que les cuente de esta frase. Sí, ¿no? Esto parece escuela, así del gatazo, ¿no? Este parece pizarrón, sí, del gatazo. Pero ¿saben de dónde viene la frase da el gatazo? Se los cuento porque me fascina el origen. Esta expresión tiene sus orígenes en los siglos XVI, XVII, cuando los dueños de algunas posadas les ofrecían platillos a los visitantes con carne de gato. Pues esto salía más barato, ¿no? Había como plaga de gatos en muchos lugares y entonces les daban carne de gato. Pero no solamente eso, también la piel. Y decían, son productos muy finos, etcétera. Y pues había quien se lo creía, ¿no? Y entonces justamente pues empezó a ocurrir que se mencionara de esta manera la frase de dar gato por liebre, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, dar gato por liebre justamente tiene ese mismo origen, pero ya nosotros la mexicanizamos y entonces dar el gatazo, ¿no? Cuando algo digamos que parece que es de la mejor calidad y pues resulta que le das la vuelta y se rompe a la primera. Tú sí das el gatazo, corazón. No, tú eres la mejor calidad, Maritza. Y bailas además muy bonito. Bueno, fíjense, ojo, porque aquí en la Ciudad de México hay alerta de extorsiones por parte de funcionarios que pues dan el gatazo. Son falsos funcionarios. 3 casos ya detectados en Iztacalco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc. Estos tipos le exigen dinero a las personas a cambio de no clausurar sus negocios o sus obras de construcción. Miren qué historia. Estas 2 mujeres se presentaron en una pollería de la Ciudad de México como supuestas trabajadoras de la Secretaría de Salud capitalina. Advirtieron al comerciante que su local no cumplía con los lineamientos de la COFEPRIS, por lo que le exigieron el pago de 25,000 pesos a cambio de permitirle seguir trabajando. Fue en la colonia Viaducto Piedad de Iztacalco. El comerciante pidió ayuda a policías auxiliares que patrullaban la zona. Las 2 mujeres, identificadas como María Guadalupe N. y Brenda N., fueron detenidas con identificaciones falsas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que las detenidas no pertenecen a la plantilla de gobierno capitalino y enfrentarían cargos por extorsión, usurpación de funciones y falsificación de documentos oficiales. Un segundo incidente se registró en el restaurante El Charco de las Ranas en Periférico Sur. Sergio Rigoberto N., de 61 años, y José Leonor N., de 67, se hicieron pasar por trabajadores de la alcaldía Álvaro Obregón e intentaron extorsionar con 60,000 pesos a los encargados, ostentándose como integrantes de Desarrollo Urbano. Y en un tercer incidente en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc, 2 sujetos se presentaron en una obra en construcción en la calle Coahuila. Le exigieron al ingeniero responsable 15,000 pesos para no clausurar la edificación. La víctima solo tenía 1,000 pesos. Iván N., de 31 años, y Víctor N., de 41, aceptaron la cantidad y prometieron regresar al día siguiente por el resto, pero al retirarse fueron interceptados por elementos de la policía auxiliar. En la Ciudad de México, el delito de extorsión se castiga con hasta 30 años de prisión. La usurpación de funciones públicas tiene una pena de hasta 6 años de cárcel. Por su parte, la falsificación de documentos oficiales también se sanciona con hasta 6 años de prisión. Informó Montserrat Ortiz. Paola, feliz inicio de semana. Regreso contigo, te dejo 1000 besos. Muchas gracias. Besos también para ti, Alex. Voy a la pausa. Al regresar, óiganme, estos funcionarios del Poder Judicial es que amenazaron a los policías de Coahuila. Ay, espérenme.
ya verá de qué manera, con qué palabrotas. Además, Chihuahua, fíjese, cubierta de esta tormenta de arena. Toda una nube de polvo, no se veía nada. Eso y más, ya vengo. Las extorsiones afectan a todos los sectores de la economía, pero a los limoneros de Apatzingán, Michoacán, de plano les llueve sobre mojado. Fíjense, 25% cayó en el primer bimestre del año la producción de limón por la inseguridad en esa región, por esta disputa que hay además entre grupos criminales, porque los atacan con drones, porque les cobran derecho de piso, así que cada vez es más peligroso y menos redituable producir limón. Limón como un ejemplo de muchos otros cultivos. Están también los montachoques, estos tipos que, pues sí, justamente generan accidentes para asaltar a los transportistas. Son cada vez más recurrentes. De acuerdo a las aseguradoras, 1 de cada 3 intentos de fraude están relacionados con montachoques. Así que recomiendan pues evitar cualquier distracción al conducir, si es posible usar cámaras de tablero. Y pues ojo, ¿no? De pronto sí, no amerita detenerse. Lo que pasa es que, a ver, aquí les comparto algunas imágenes, ¿no? De justamente cómo es que ocurren estos, pues sí, ataques por parte de los montachoques, que les cierran el paso y entonces le pegan, usted se detiene. ¿Por qué? Porque tiene que llamar a su seguro, porque tiene que solucionarlo el golpe y nada, es en realidad una estrategia para asaltarlo. Así que, ¿cuál es la recomendación? ¿Te sigues para que no te asalten o te detienes si efectivamente fue un accidente para llamar a tu seguro y que alguien responda por ti? Es parte, pues sí, de estos dilemas que enfrentamos de pronto aquí en México ante tanta inseguridad. El INE detectó que algunos candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial han usado las redes sociales para, pues, promover su imagen y está prohibido contratar estos espacios. Así que la Comisión de Quejas detalló que esta publicidad ya fue retirada de las plataformas. Por otro lado, el Senado aplazó la votación de la reforma en telecomunicaciones que mandó la presidenta Sheinbaum para que haya mesas de diálogo entre el gobierno, los concesionarios, los representantes del sector. El miércoles ya podría ser votado el dictamen que se aprobó en comisiones. Vamos a estar hablando de ese tema que es muy importante. Y ojo con esto que pasó aquí en la Ciudad de México. Un pasajero de taxi por aplicación presenció el asesinato del chofer que lo llevaba. Hubo pues un pleito, un percance vial en esta Ciudad de México y entonces el agresor empezó a insultar al conductor, le cerró el paso, chocaron y entonces el atacante simplemente sacó la pistola, le disparó y se fue. Y ya luego fue detenido más adelante. Es esta persona que ve aquí en su pantalla. Además de la pistola, le encontraron droga y todo fue presenciado, imagínense, por quien había tomado ese vehículo por aplicación. Así que, ¿cómo se va a portar el cielo, mi cielo? Pues ya que estamos hablando de eso, mi cielo, vámonos a ver el pronóstico del tiempo, porque les quiero platicar que sigue el calorcito en gran parte del país. Bueno, no calorcito, no, calorón. Está ardiendo. Las temperaturas más altas serán en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Se prevén lluvias fuertes en Coahuila con probabilidad incluida de torbellinos o tornados. Aguas. Para la Ciudad de México, una máxima de 28 grados y una mínima de 14. ¿Qué tal? Así que a tomar sus precauciones, va a ser calorcito, a hidratarse bien, mi querida. Pero ya son las 9, así que vamos juntos a un resumen. Y es que México no es piñata de nadie. Así respondió la presidenta Sheinbaum a los políticos estadounidenses que han criticado a nuestro país con objetivos electorales. Dijo que podemos darles hasta clases de ética y la Marina informó que un buque de la Armada estadounidense atracó en Veracruz con fines logísticos. Sí, que nada más iba a cargar combustible ya que el personal descansara un poquito y que hoy mismo va a zarpar. Y es que había generado pues muchas críticas y comentarios. En Estados Unidos se perfila un acuerdo con socios de Genaro García Luna porque México quiere recuperar 600 millones de pesos de contratos a empresas de ese exfuncionario. Y la Fiscalía de Jalisco corrigió, dijo que sí tiene en sus líneas de investigación el activismo de la madre buscadora María del Carmen Morales.
Ella fue asesinada la semana pasada junto con su hijo. Y de las pruebas toxicológicas hechas a usuarios del metro de la Ciudad de México que reportaron haber sido víctimas de pinchazos, en 2 se confirmó la presencia de alguna droga. Esta semana presentaremos una serie de reportajes sobre los anexos aquí en México, estos espacios de rehabilitación que en muchos lugares en realidad son espacios de terror. Esto es parte de lo que algunos internos han contado, estar ahí en contra de su voluntad en estos centros que supuestamente buscan combatir las adicciones con métodos pues muy cuestionables. Un trabajo especial que suma los talentos de televisión, radio, redes sociales, el periódico, todo el equipo de investigaciones de Excelsior. Mañana, la primera entrega. Buenas tardes, muchachos. De la noche a la mañana llegan por ti y tu vida cambia. Había golpes, ellos le llaman aplicaciones. ¿Y que no le digan que lo van a internar? Trabajan mucho por terror. Sentía que me iba a morir, compañero. Si yo fuera sabido que me iba a causar esta dependencia, no le pongo. Se encienden todos los focos rojos, ¿no? Con esto del fentanilo. El paciente se llena de resentimiento, dice, me los voy a chingar. Tengo que ir a la pausa, es muy breve. Al regresar, en Oaxaca no habrá veto a los corridos. ¿Qué dicen las autoridades? Sigue la polémica por este tema tan importante. Y el contraste, el Día del Niño se celebra, pero al ritmo de banda allá en Sinaloa. Ya verá qué buen festejo. Esto y más, ya vengo. No habrá vetos a los corridos allá en Oaxaca, ni a los corridos ni a ningún género musical, es lo que ha dicho el gobernador Salomón Jara, pero van a mandarles cartas a artistas como Peso Pluma y Natanael Cano para pues invitarlos a cambiar las letras, ¿no? Así que no se vetan los corridos, pero proponen o sugieren a los autores que modifiquen sus letras. El gobernador de ese estado les pidió a los jóvenes repensar los mensajes que transmiten en sus canciones. Y el tren México-Querétaro, la presidenta Sheinbaum empezó este fin de semana, dio inicio a las obras del tren México-Querétaro para reducir el traslado a 2 horas. Esto va a generar hasta 200,000 empleos, va a conectar con el tren suburbano, el metro, el metrobús. Y se espera que estos trabajos terminen para 2027. Pero yo saludo con muchísimo gusto a la ministra Yasmín Esquivel, que es además candidata a la Suprema Corte, ministra en funciones, y ahí se quiere quedar. ¿Cómo está? Bienvenida. Paola, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, muy bien. Pues ya en campaña, en plena este campaña y con esta intención de permanecer en la Suprema Corte. Bueno, son 40 años en el servicio público, los últimos 25 en la impartición de justicia, y para mí ha sido el más alto honor de mi vida estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo en esta nueva Suprema Corte democrática, una Suprema Corte que se va a elegir a través del voto popular, directo, secreto, universal por parte de las mexicanas y mexicanos. ¿Hay algo que le preocupe, digamos, en este nuevo esquema que habrá dentro del Poder Judicial? Bueno, uno de los temas importantes que destacar es que el domingo 1 de junio, que son las elecciones, hay una inquietud por parte de la ciudadanía. La ciudadanía ya tiene conocimiento que va a haber elecciones, y uno de los temas que con frecuencia nos preguntan es cómo conocer a los candidatos, cómo conocer a las personas que están participando, y para esto el Instituto Nacional Electoral, el INE, ha puesto a disposición de las mexicanas y mexicanos una plataforma que se llama CPU, Conoce tu candidato, practica tu voto, ubica tu casilla, y a través del código QR que se encuentra en la credencial de elector, se puede accesar, Paola, a este CPU para que las personas conozcan los candidatos del domicilio donde viven. Ese ha sido uno de los aspectos que nos han preguntado con frecuencia. Pero fíjese, de estas elecciones. Lo que me preocupa es que son muchos aspirantes y poca oportunidad, digamos, de conocer sobre todo
perdóneme, los antecedentes de estos aspirantes. En fin, mi preocupación es que pudieran llegar a algunos de estos cargos, pues personas que gozan de alguna popularidad o que a lo mejor hicieron alguna buena campaña en medios digitales a través de sus redes de TikTok, pero que no necesariamente tengan la experiencia suficiente. ¿Comparte usted esta preocupación, ministra? Bueno, los comités de evaluación, que son los que seleccionaron a los candidatos que hoy están en la boleta, hicieron un exhaustivo trabajo a través de 3 etapas. La primera fue reunir los requisitos de cada uno de los aspirantes. La segunda etapa fue revisar la idoneidad de cada uno de ellos. Y la tercera, la insaculación, el sorteo. Y así es como se definió quiénes iban a ir a la boleta. Todos estos aspirantes pasaron estos procedimientos exhaustivos y definitivamente son personas que tienen los requisitos para estar en la boleta. Hoy la ciudadanía tiene la posibilidad de analizar cuáles de ellos consideran que son los que por su currículum, sus antecedentes, su experiencia profesional, son los que deban ser los juzgadores de nuestro país, los próximos jueces, magistrados y ministros de la Corte. ¿Por qué Yasmín Esquivel quiere permanecer ante la Suprema Corte? Pero sobre todo, ¿por qué tendríamos que votar por Yasmín Esquivel? Pues soy una persona comprometida con México, amo a mi país, tengo 40 años en el servicio público, los últimos 25 totalmente entregada a la impartición de justicia, conozco el Poder Judicial, sé cuáles son los temas que se tienen que transformar, se tienen que reformar, se tiene que acabar con la corrupción en el Poder Judicial, con el familiarismo, el nepotismo, el tráfico de influencias que ha existido en el Poder Judicial, y ese es el reto que es más importante. Este poder que se tiene que transformar en un poder distinto a lo que tenemos hoy. Un poder donde el sistema de justicia en México se mejore de una manera considerable con la elección de los próximos juzgadores. Pues yo le agradezco muchísimo estos minutos. Gracias a Yasmín Esquivel, ministra y candidata a la Suprema Corte, y sí, un proceso al que seguiremos, por supuesto, con detenimiento y tendremos todos los detalles. Pero por lo pronto voy con Sajid Fonseca para que nos enseñe cómo se hace. Adelante, Sajid. Así es, mi querida Pau. Ahora te presentaré cómo se hace el banco más antiguo del mundo. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oye, a ver, cuéntame, ¿desde cuándo se dedican a hacer la magia de las alcancías? Uy, desde que nacimos. Naciste en una alcancía. En una alcancía. No me trajo la cigüeña, me trajo una figura. ¿Qué te rompió? Oh. Bueno, pero a ver, cuéntame, ¿cómo es más o menos el proceso? Mira, pues primero iniciamos con los moldes. Se agarra un original, la figura, ya sea que la tengamos ya físicamente o el escultor la realiza. Y ya se lo pasamos aquí a los campeones que están aquí atrás, que son los que realizan. Hacen su chocolatote. Hacen su batidillo y su batido y ya preparan la figura y así es como sale del moldecito. Y ya teniendo un molde ya salen miles de piezas. ¿Cómo le menea? Con ritmo, ¿no? Sí, con estilo y todo bien chévere. El chiste es disfrutar de su trabajo, ¿no? Sí, disfrutar el trabajo, estar bien aquí, contentos. Oye, Henry, de verdad muchas felicidades por mantener viva esta tradición, ¿eh? Cuando gusten, aquí hay para que ahorren. Bueno, ¿qué te parece si antes de irnos rompemos la alcancía y quien le pegue se lleva todo lo que tiene dentro? Me parece bien. Ahora me toca a mí. Buena lana, ¿eh? Y yo invito a las chelas. Ya, vámonos a las chelas. Mira nomás. Yo agradezco muchísimo, Nayeli Ramírez, que estés hoy con nosotros y nos informes de esto que ocurre. Gracias por tomar la comunicación. Estabas allá, entiendo, para cubrir los premios Platino y pues te topas con esta locura que se investiga como un posible ciberataque. Nayeli, ¿nos escuchas? Algo ocurre con la comunicación con mi colega reportera. Reiterarle que, pues ella acudió a España para cubrir la información relacionada con los premios Platino. Sin embargo, pues le ha tocado presenciar justamente este apagón masivo que ha generado que, pues las calles de pronto quedaran colapsadas, que las personas pues entraran de alguna manera en pánico por la imposibilidad de comunicarse con sus familiares, madres que tratan de saber cómo están sus hijos en las escuelas, pero no pueden encontrar en comunicación. En fin, un apagón masivo en Europa
que se está investigando en este momento como un posible ciberataque. Esto es parte de lo que ocurre en ese continente. Estoy en un data center, y ahora han saltado las alarmas y ahora estamos con los grupos y ahora pienso saber qué pasará, porque los grupos no se pueden caer y si caen los grupos cae toda la comunicación y es un problema muy grande. Esto es lo que reporta un ingeniero desde Barcelona. Voy a intentar nuevamente la comunicación con Nayeli Ramírez hasta España. Nayeli, te escuchamos con tu reporte. Buenas tardes para ti. ¿Qué pasa? ¿Estás echando fotos? Hola, buenas tardes, Paula. Pues pasadas el mediodía de aquí de Madrid, estábamos nosotros ya esperando nuestro transporte para irnos al aeropuerto cuando se registró un apagón. La gente primero como que no se daba cuenta de la magnitud, empezó a decir, bueno, se fue la luz. De repente ya no había datos de celular, ya no había líneas telefónicas y todas las calles se convirtió en un caos porque no había metro, tampoco había tren, porque pues obviamente estaba pues con la luz eléctrica funcionan. Y todo es un río de gente desde pasadas las 12 del día. Estamos nosotros varados cerca de una calle principal. Porque mira, te voy a hacer un paneo un poquito para que veas la magnitud del tráfico que hay. Todos los carros están parados, toda la gente está volviendo a su casa, pues caminando porque las oficinas están cerradas porque no hay electricidad. Hubo un poco de caos, un poco de paranoia. Todavía no hay ninguna explicación fiel de lo que pasó. Dicen que hubo un ciberataque, pero todavía no está confirmado. Algunos vuelos ya se retrasaron, algunos vuelos no han salido. No hay mucha información. Vemos algunas patrullas y servicios médicos que van con las sirenas prendidas, pero hasta el momento, pues como la gente no tiene datos y no tiene internet, no hay mucha comunicación entre ellos, claro. No saben qué está pasando. Pues yo te agradezco muchísimo, Nayeli, que nos compartas esta información con lo poco que te quedaba de batería. Gracias de verdad por eso. Nayeli nos permite dimensionar lo que está ocurriendo en Europa, en varios países europeos. Las calles colapsadas, ¿por qué? Porque no sirven los semáforos, los aeropuertos detenidos, ¿por qué? Porque no hay justamente comunicación entre los... en fin, pues todos los operadores aéreos, así que un caos el que se vive en Europa, es información en curso, no se sabe qué ha causado este apagón masivo, se investiga si es un posible ciberataque. Y bueno, es así como llegamos hoy al final.